Yo venía de una familia, por un lado demócrata, un partido muy tradicional propio de la provincia, y por otro lado de la familia, muy radical. Y la verdad que cuando salí de la escuela secundaria, prácticamente con una condición económica muy vulnerable en lo familiar, automáticamente por relaciones de por medio, justo se había inaugurado un polideportivo en Vistaflor, en el distrito en el que yo vivía, el cual se había inaugurado una cuadra de mi casa. Conseguí trabajo en la municipalidad al otro día de haber egresado de un sexto año en una escuela técnica agraria. Empecé y a los 6, 7 meses ya viene una primera elección partidaria interna del peronismo y gente muy allegada, o sea, el propio director de deporte, muy allegado al intendente, en ese caso Pichiría Silvano, me invita a participar, me dice: acompañanos que vamos a comer. En esa época se usaba mucho el tema de la carne a la olla en cualquier finca, ¿no? Se hubo una carne a la olla en una finca y la verdad que, bueno, me invitaron a participar y ahí arranqué, digo, y ahí se armó todo este personaje del militante peronista. Primero siempre fui un agradecido al peronismo porque me dio la oportunidad de poder comer, me dio trabajo. Y creo que la mejor forma de rendirle homenaje en ese momento era, ¿por qué no?, seguir ayudando al intendente en esta militancia, en este proceso, para que el peronismo siga siendo gobierno en Tunuyán. Y la verdad es que, claro, no había redes sociales, no había Facebook, no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había celular. Entonces había que hacer lo que intentamos seguir haciendo ahora, era el puerta a puerta, caminar, seguir potenciando a quien era el candidato en ese momento, hablar mucho con la gente, y habían cosas diferentes que había que hacer, como por ejemplo nosotros teníamos por característica, siempre me acuerdo patente y es una anécdota, que el radicalismo tenía una ranchera con 2 bocinas parlantes y nosotros optamos por subirnos atrás de la ranchera del radicalismo y de ahí mismo íbamos repartiendo globos y tirábamos el panfleto del candidato nuestro. Y lo que buscábamos era decirle: miren, tenemos un contrincante que era el radicalismo, pero no son nuestros enemigos. Y era compleja las elecciones en esos tiempos. Lo siguen siendo hoy en día en determinados lugares, pero la verdad que le usábamos el móvil de ellos porque nosotros no teníamos en qué andar para tirar nuestro panfleto. Tunuyán es un municipio pobre, que se vea desde afuera como que es un municipio lindo, coqueto, turístico, no significa que el municipio tenga... Es uno de los pocos municipios que no tiene petróleo, que no tiene regalía. De hecho, calculá que tiene menos coparticipación que San Carlos y Tupungato, que tiene el doble de habitantes, aunque parezca extraño. Por eso es que justamente estamos también trabajando en proyectos de distribución de la riqueza, tratando de favorecer a los departamentos más alejados del centro. La clave fue la gestión. En esto el equipo entendió que había que salir a caminar, salir a golpear puertas y conseguir recursos permanentemente para dar soluciones a la gente. Y lo otro importante es el diagnóstico de la situación, y el diagnóstico, la única forma es, no hay encuesta que sirva para un diagnóstico, pero la única encuesta valedera es que vos estés en el territorio, que vos estés presente en el barrio. A nosotros nos sirvió mucho el primer plan de ordenamiento territorial rural del país, que fue modelo a nivel nacional, y nos permitió generar más de 50 talleres barriales. Entonces vos ibas con una idea de decir: bueno, acá me hacen falta 3 o 4 millones para solucionar este problema de este barrio, y resulta que cuando hablabas con los vecinos te dabas cuenta que con 10.000 pesos terminabas aportando algo que era sumamente importante para los vecinos. El federalismo, la inclusión, fueron también herramientas fundamentales en este proceso de los primeros 4 años, porque siempre los distritos en Tunuyán de alguna u otra manera habían dejado de estar presentes, y la verdad que tratamos de que si habían 10 talleres culturales acá, los mismos talleres tuvieran los distritos. Esto es lo que apuntó mucho y que fue, creo que el gran pensante Néstor, fue increíble cómo le cambió la visión a todos quienes de alguna u otra manera pudimos entender eso, y cómo se empezó a generar a partir de esto todo lo que se logró. Lo mismo pasaba con las asignaciones y demás. La asignación, más allá de ser un reconocimiento a la persona, Néstor lo vio desde doble sentido. El reconocimiento a la persona para poder generar una calidad de vida y un bienestar propio con cosas básicas.
como era la educación de sus hijos, la alimentación o la salud, que además incluyó dentro del plan la posibilidad de esa salud, generaba también que millones y millones de pesos a través de todas esas personas con asignación entraran a la economía de un pueblo. Y eso es por ahí lo que la gente no entendía. Ahora, vos le preguntás a un comerciante de acá del centro y quien le compra es el que tiene la nueva pensión, la jubilación de ama de casa o la asignación. Porque el que tiene plata se va a Miami o se va a Chile. Entonces, eso es la economía social y en eso apuntamos muchísimo nosotros. Es muy particular la situación del Valle de Uco con respecto a la vitivinicultura. Es muy particular porque es muy diferente a lo que sucede en el este y al sur. Es otro tipo de viñedo, es otro tipo de uva. Es una uva que se trabaja más para calidad que para cantidad. La vitivinicultura tiene este proceso que es de mucha calidad, que está muy protegida. La vitivinicultura también acá ha pasado a ser más un negocio inmobiliario que desarrollo industrial, más de un desarrollo turístico que un desarrollo industrial. Entonces termina siendo que la hectárea de viñedo te queda a la esquina vacía para vendértelo por el lote y generar que muchas personas, así como algunos tienen el hobby el automovilismo, otros la pesca, otros el deporte de alto rendimiento u otros la moto, hay gente que le gusta tener su propio vino. Bueno, esto ha ocasionado, Tunuyán, grandes marcas con mucho marketing y generar permanentemente asociatividad en un negocio productivo que ha desarrollado un proceso inmobiliario y además mucho turismo. El 70% de las bodegas que tienen turismo están acá en el Valle de Uco, de toda la provincia. El 70% de las bodegas que generan turismo están en el Valle de Uco. Y esto ha generado también que tengamos 40 bodegas boutique que no las conocemos porque son de renombre, pero que son visitadas por turistas y que además venden sus vinos como pequeños bodegueros. La marca Valle de Uco ha generado un estatus social dentro del vino sumamente importante. De hecho, grandes bodegas que tienen muchos años en otros departamentos se han tenido que venir al Valle de Uco a hacer otra bodega para lograr tener la marca Valle de Uco. Tunuyán turísticamente no existía y nosotros desde que asumimos le dimos una impronta muy fuerte en esto y generamos un cambio rotundo desde el manzano histórico hacia abajo que permitió generación de empleo, desarrollo económico y economía social permanente, permitiendo con cosas muy básicas que cambiar la historia. En el manzano histórico lo único que hicimos fue desarmar un camping que estaba enfrente de la entrada del monumento, buscar palos por canje de impuestos con aserraderos que nos debían impuestos y después piedra bola y con eso hicimos paseo de artesanos que no tenían dónde estar. Hicimos un anfiteatrito pequeño que nos permitió hace 4 años poner números artísticos, desarrollo cultural del departamento todos los domingos. Nos permitió generar y reflotar lo que tenía que ver con la historia del manzano histórico, del árbol. Y eso hizo, generando servicios, potenciando artesanos y agregando un servicio como un espectáculo artístico, generó que cuando iban 200 personas, iban 4.000 personas. Y eso es economía social. Yo tengo un pensamiento y que inclusive lo digo y lo defiendo a muerte. Digo, yo no soy ni pro minero ni anti minero. Entiendo que la matriz productiva en Mendoza no da para más, tiene que haber una diversificación urgente, tiene que crecer la matriz productiva. Hay departamentos que tienen la posibilidad de ser productivos y hay departamentos que no, entonces donde no, tenemos que diversificar. El tema es no ser fundamentalista. En el Valle de Uco, si vos tenés un oasis productivo y el agua ya está destinada para este desarrollo productivo que tiene que ver con la fruta, con la hortaliza, con la vitivinicultura y demás. Ahora, Malargüe, tenés miles y miles y miles de hectáreas donde no tenés posibilidad de generar desarrollo productivo. Y lo vas a bloquear, lo vas a cerrar. No, justamente, digo, hay que avanzar. ¿Vos gobernás para el desarrollo y el crecimiento de un pueblo o gobernás para que nadie te putee? Entonces es la decisión que tenés que tomar. Ahora, si sos gobernador, si sos intendente, me imagino que no tenés problema que alguien te putee. Entonces tenés que ir para adelante en estas cosas que está en juego. La calidad de vida de la gente, no podés mirar para el costado.
todo este proceso que se está dando, que no hay un futuro, no hay esperanza, que no se ve cuál es el camino, termina incidiendo directamente acá, porque acá te aparece la persona que la desocupan de la casa, el que se queda sin trabajo y le piden la casa de la finca, el que no tiene los sueldos, el que no puede mandar a su hija a la escuela o no puede pagar el abono. Tanto me preocupa eso como me preocupan las pymes también, que hoy son las más damnificadas inclusive con la apertura de las importaciones. Es gravísimo lo que va a suceder, que todavía inclusive no se ve. Hay muchas empresas que generaban el producto argentino para generar este proceso de comercialización y que generaban un desarrollo económico, porque esos mismos empleados después consumen en otros comercios y así, y eso es la economía, el círculo de la economía que por ahí no creo que se entienda. El gran problema, creo, basado en todo esto es el formato que se le da al gobierno. Es mucho SEO y poca política. Escuché el otro día muy preocupado y verdaderamente no se entiende cómo la CEO de Aerolíneas Argentinas decía, bueno, tenemos que lograr que no dé pérdidas Aerolíneas Argentinas. Entonces ella lo que no entiende es que esa pérdida es producto de lo que tiene que invertir el Estado justamente para garantizar trabajo y empleo. Generar que todas las provincias tengan un vuelo en sentido federal inclusivo, generó turismo. En el 2001 a Mendoza llegaban prácticamente 18 vuelos semanales. Tiene que entender quien lleva adelante la gestión de Aerolíneas Argentinas que es un proceso de federalismo posibilitando economías regionales, en este caso el turismo, en todo territorio nacional. Hoy nosotros tenemos, a causa de que el aeropuerto está cerrado en Mendoza, 5 hoteles vacíos, cuando normalmente estaba lleno. Entonces ahí tenés 5 hoteles sin mozo, sin cocinero, sin chef, sin el que hace las cabalgatas, sin el del rafting, sin el de las camionetas 4x4, sin el parapente, sin el que te lleva a esquiar en helicóptero a manantiales, sin el transporte de aeropuerto a hotel. Digo, la verdulería que le vendía a esos 5 restaurantes hoy no está vendiendo. La carnicero no le lleva carne. El que vende cerdo, el que produce conejo, el que produce trucha o salmón. Digo, imagínate todo lo que genera un vuelo a Aerolíneas Argentina. Y la preocupación es si da 5 millones o no de pérdida.